Vayan apareciendo. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, mientras nos vamos acomodando todos, yo también, porque acabo de sentarme y de llegar de la calle. Pregunta para alguno que ya esté ahí activo en la cámara. ¿Cómo venimos con las clases y con los temas? Porque la verdad es que esta segunda parte de arrancar muy bien con las clases y con la cantidad de tiempo que teníamos, no sé, por lo menos a mí particularmente, se me desprogramó todo. Porque bueno, hubo varios lunes feriados, un lunes, 1 o 2 lunes le di la clase a Ramiro para que, a lo que es agrario, para que también dé sus temas, y bueno, quedó como medio diferente. ¿Con el resto cómo vienen? Con el resto de los profes y de los temas. Bien, los sirios viene al día con sus Bien, temas. bien. ¿Y Ariel y Ramiro? Mazo. Con Ramiro tuvimos una sola clase y con Ariel nos falta ver bastante. Bien, bueno. Con Ariel que vimos el viernes y estamos con seguros y estamos, creo que ahí, en ese tema estamos bastante atrasados. Ok, bueno, a ver si estoy en lo cierto. El examen es la semana que viene, ¿verdad? Bien, el miércoles. Vamos a hacer una cosa. A mí también me quedan cosas por dar. Pregunta, bueno, no se lo llegué a preguntar así. ¿Ella dio prenda? ¿Mm? Sí, estamos con patentes ya. Ok, perfecto. Bueno, a ver, a mí como temas me quedarían por dar por lo menos 2 clases más, como mínimo. Obviamente no vamos a llegar, y yo creo que va a ser más práctico que hoy intentemos meter todo lo más importante en la clase de hoy y liberar el lunes y el martes de la semana que viene. Cuando digo liberar no para que no tengan clases, sino para que de repente Ramiro o Ariel o quien sea pueda aprovechar esos 2 días para dar algún temita que no se haya dado o para terminar algún tema que lo tengan ahí a medio camino, particularmente y con seguridad el lunes. El martes, la realidad, a 24 horas del examen, yo no sé si tiene mucho sentido la clase. De repente, si es una clase como para repasar algunos conceptos o para evacuar alguna duda o algo por el estilo, sí. Entiendo que ya a menos de 24 horas del examen, ya ustedes tienen todos los temas, no vamos a decir sabidos, pero ya tienen que tener más o menos todo acomodado, el cronograma de estudio, por así decirlo. Entonces, tal vez el martes no tiene mucho sentido que tengan clase, pero bueno, el lunes sí, por lo menos para no perder esa posibilidad. ¿Bien? Arranquemos, hoy que estamos todos jugados con los tiempos. A ver, ya fue hace bastante la última clase mía con esto de los feriados y demás. Para recapitular, volvemos al mundo del mercado de capitales, ¿bien? Vamos a ir a algo bien tangible hoy y algo bien específico para que sepamos, por lo menos, digo, tuvimos una clase introductoria y estuvimos un poquito repasando cómo se componía, cómo se conformaba nuestro sistema bursátil argentino, bien los organismos, un poquito charlamos de las operaciones y demás. ¿Se acuerdan esto de operaciones a término, operaciones a plazo, las opciones y todo ese tema que ya estuvimos charlando, creo que la última parte de la última clase? Hoy vayamos a ver específicamente los títulos financieros más comunes, ¿bien? Y para eso vamos a desdoblar en una clasificación que ya también charlamos en la clase anterior, que son los títulos o los instrumentos de renta fija versus los instrumentos de renta variable. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un poco esa clasificación, sin entrar mucho en detalle, pero habíamos hablado de eso? Tal como también yo les había dicho, también existen los títulos privados en diferencia de los títulos públicos. Bueno, habíamos hecho como esas diversas clasificaciones bipartitas. Bueno, ahora nos quedamos en esta que tal vez es la más importante. Dividir, cuando uno habla de instrumentos financieros,
primeramente tiene que ubicarlos en alguno de estos dos grupos, es decir, bueno, estamos frente a un instrumento o una operatoria de renta fija o un título o un instrumento de renta variable. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es que en los instrumentos de renta fija, el inversor conoce el cronograma de pagos, como le decimos comúnmente. ¿Qué significa eso? Básicamente que el inversor, cuando decide operar con un título que está dentro de este submundo de los instrumentos de renta fija, en esa inversión, el inversor va a conocer aproximadamente, y sacando algún riesgo particular, que ahora podemos conversarlo, pero va a saber cuánto va a ganar y cuándo lo va a ganar. ¿Bien? Lógicamente, en un instrumento de renta variable, es aquel o aquellos instrumentos en los que el inversor no tiene conocimiento de ese cronograma de pagos, es decir, no sabe cuánto va a ganar, más aún, no sabe si va a ganar, ¿bien? Si gana no sabe cuánto, y no sabe cuándo, ¿ok? Nosotros que sí ya analizamos y estuvimos estudiando bastante el mundo de las operaciones bancarias en la primera parte, es lo mismo que cuando veíamos operaciones bancarias con mayor o menor riesgo. Digo, si hablamos de un plazo fijo, es una operación bancaria en la cual yo probablemente tenga poco riesgo y por ende voy a tener poco rendimiento, es decir, baja ganancia, pero conozco de entrada cuál va a ser ese cronograma de pagos. ¿Por qué? Porque yo sé que deposito tanta plata y me paga el 4% trimestral, yo qué sé, cualquier cosa. Ni siquiera, porque eso sería una pérdida de plata, pero bueno, no importa. El 50% anual. ¿Bien? Entonces yo ya sé cuánto voy a ganar. Voy a ganar el 50% del capital que pongo en un año. Y sé que el plazo fijo es renovable cada 180 días o lo que sea. ¿Qué significa eso? Que los 100.000 pesos iniciales que yo pongo de capital, sé cuándo los voy a poder retirar. ¿Bien? Entonces, eso es asemejable a un instrumento de renta fija. ¿Bien? Donde yo como inversor conozco ese cronograma de pagos, conozco cuánto y cuándo es lo que voy a ganar. Típico instrumento de renta fija. Vamos a empezar ya con los instrumentos que componen esta clasificación. Típico instrumento de renta fija, los títulos públicos. También algo ya conversamos el otro día, por eso les voy a dar un poquito de agilidad, pregúntenme si hay alguna duda. Título público, ¿qué significa? Es un bono. ¿Qué es un bono? Es deuda, es emisión de deuda, como generalmente se dice, ¿bien? Emisión de deuda. ¿Y quién emite esa deuda si estamos dentro de un título público? Lógicamente el Estado. ¿En qué orden? En cualquiera de sus posibilidades, es decir, tanto el Estado Nacional como cualquiera de sus provincias, como cualquiera de sus municipios. ¿Bien? Emiten deuda. ¿Qué es emitir deuda? Para esto ya no técnicamente, digo para que lo entendamos. Es pedirle al público en general, porque acuérdense que esto es en el mercado de capitales, y en el mercado de capitales existe lo que se llama la oferta pública, ¿bien? O sea que se oferta públicamente. Esto es pedirle a este público que nos preste plata para tal o cual proyecto. Ejemplo, en una provincia para repavimentar la ruta 11, de tal tramo a tal tramo, supongamos, ¿no? Cualquier cosa, digo. Entonces, bueno, yo tengo la posibilidad de pedir un préstamo en el banco, que ya sabemos los costos, los tiempos y demás, o puedo a través del mercado de capitales emitir deuda. Bien, digo, bueno, necesito 3 millones de dólares, entonces, 60 millones de pesos, y emito bonos. Cada bono va a valer, ejemplo, 10.000 pesos, ¿bien? Entonces, quien me lo compra, lo va a pagar 10.000 pesos, significa que me va a prestar 10.000 pesos. En contraposición, yo voy a decirle a esa persona que es el tenedor legítimo del bono, te voy a devolver tus 10.000 pesos en la fecha de vencimiento del bono, ejemplo, noviembre del 23, bien, te voy a devolver esos 10.000 pesos y además te voy a pagar una renta del, no sé, 10% bimestral o 10% trimestral. Cada 3 meses
voy a pagarle el 10% de esos 10.000 pesos. Y en noviembre igual le voy a devolver los 10.000 pesos. ¿Se entiende? Conozco el cuándo y conozco el cuánto como inversor. Este tipo de títulos, lógicamente, son de riesgo bajo. Tal vez los de menor riesgo de todo el sistema. Por ende, su rendimiento también es bajo. Ahora, ojo, porque es un poco lo que hablamos en la primera clase. Lo importante de abrir la cabeza y de abrir el juego a este tipo de mundos o de universos de inversiones. ¿Por qué? Porque el título público, que tal vez es de los instrumentos el de menor riesgo y por ende el de menor rendimiento, es igualmente, generalmente, estamos hablando de generalidades, ¿no? Generalmente es más rentable, es decir, paga un rendimiento mayor que un plazo fijo, que sería la operatoria semejante en el mundo bancario. Bien, generalmente paga un rendimiento mayor. Y acá hago ya un paréntesis que sirve y queda para todo el desarrollo de estos temas. Cuando hablamos de estas características de cada título, y lo digo todos los cuatrimestres, hablamos de características genéricas. Bien, ¿por qué? Porque ahora lo vamos a ver. Si yo les digo, chicos, un título público tiene menos riesgo que una acción, ya está, es eso, digo, es eso desde la cuestión genérica técnica, porque de repente ustedes me dicen, sí, Nahuel, perfecto, pero si la provincia de Formosa está quebrada y emite deuda, y yo le compro un título a la provincia de Formosa, o tengo posibilidades de comprar acciones de Apple, ¿qué es menos riesgoso? Y bueno, sí, claro, ¿se entiende lo que quiero decir? Digo, depende siempre de las particularidades del título que estoy comprando. Bien, obviamente, también a contracara yo te podré decir, bueno, sí, ¿cuánto te está pagando de interés el bono de la provincia de Formosa en comparación con otro bono? Porque esta es la misma respuesta que también doy y digo, a ver, Estados Unidos, o no digamos Estados Unidos, Suiza también emite deuda. ¿Y quién va a comprar un bono de la provincia de Buenos Aires pudiendo comprar un bono de Suiza o de cualquier otro lugar? Bueno, cualquiera. ¿Por qué? Porque va a haber otro nivel de rendimiento. Bien, tal vez el bono emitido por la Argentina paga un rendimiento que no lo paga un bono emitido por Suiza. Porque siempre va de la mano riesgo-rendimiento. Obviamente, Argentina como solvencia o como pagador es muchísimo más riesgoso que Suiza, por ende va a tener que pagar un rendimiento mayor para tentar a que ese público preste plata y entre en esta operatoria. Si me va a pagar lo mismo, ¿para qué voy a entrar? Bien, y ahí viene de la mano lo que también hablamos a veces en muchas clases, hoy no vamos a tener tiempo, de esto de los fondos buitres, ¿no? Que muchas veces lo habrán escuchado, grandes grupos económicos que compran o recuperan bonos de inversores en la Argentina, y bueno, y después están atrás de esos bonos y de esta famosa refinanciación, ¿no? ¿Qué es la refinanciación? Es la Argentina que le llegó el plazo de pago o el plazo de devolver la guita que le prestaron y no tiene la guita. Entonces, ¿qué sale a hacer? Refinanciar los bonos. ¿Y qué es refinanciar los bonos? Ni más ni menos que ofrecerle un poquito más. Che, yo te tenía que devolver la guita hoy, no te la puedo devolver porque no la tengo, pero a cambio te ofrezco un 15% más cada 2 meses, porque, ¿se entiende? Digo, los intento tentar desde ese lado, entonces no tengo la plata para devolver, pero ofrezco a cambio pagar más rentabilidad, lo cual en algún punto es una pelota, ¿no? Es como la refinanciación de las tarjetas de crédito, que nos puede pasar a nosotros, digo, para bajarlo a algo más personal. Tal vez ninguno de ustedes ha tenido que refinanciar nada, yo por suerte tampoco, pero digo, es bajarlo más a lo que nos puede pasar a nosotros. Bien, que refinanciamos, o como surgen las refinanciaciones de los planes de ahorro, o cuando surgen las refinanciaciones de los créditos UVA. Sí, perfecto, te lo extienden por decisión del Estado, porque por la inflación y por todo lo que sea, se refinancian automáticamente los créditos y en vez de 10 años van a ser de 12. Bueno, sí, pero vas a pagar 2 años más. Bien, ahí está el chiste de la refinanciación, más allá de que sea algo a veces necesario. Bueno,
Los títulos públicos, como les digo, entonces es emisión de deuda, son bonos, emitidos en este caso por el Estado Nacional, provincial o municipal. Su riesgo como genérico es bajo, por lo tanto su rendimiento es bajo, pero, paréntesis, lo que le decía recién, generalmente mayor a un tipo de operación semejante en el mundo bancario. Y bueno, y hay títulos a corto, mediano, largo plazo. Lógicamente, como casi todos los títulos que vamos a ver ahora, digo, como casi todos los instrumentos que veamos, todos son, o la gran mayoría, corto, mediano, largo plazo, depende de cómo se emitan. Algunos pagan intereses trimestrales, otros mensuales, otros semestrales, otros anuales. Digo, la tasa a veces puede ser fija, otras veces la tasa puede ser variable, ¿no? Donde de repente yo puedo comprar un bono que tenga una tasa que sea atada a algo, como puede ser el UVA o algún otro índice, ¿bien? Entonces, de esa forma, esa tasa es variable, y aún así sigue siendo renta fija. ¿Por qué? Porque yo sigo sabiendo que voy a ganar dinero y en qué fechas. Tal vez ahí sí el quantum es más indeterminado, porque al ser la tasa variable atada a algún índice que justamente varía con el paso del tiempo, necesariamente puedo no conocer, ¿no? Lógicamente, cuál va a ser esa variabilidad. Y después lo que es importante, que también se replica en mayor o en menor medida en todos los instrumentos financieros, es que todos pueden ser adquiridos primera mano, digo, directamente en el mercado de capitales, de su emisor, y después pueden ser revendidos en el mercado secundario. Bien, por lo tanto, esto implica que yo como inversor tengo doble posibilidad de ganancia. Y esto, repito, se replica también en el resto de los instrumentos. ¿Por qué doble? Porque yo puedo ganar, en el caso del título público, con el pago de las amortizaciones, bien, de esos intereses que el título paga, ejemplo, cada 3 meses, y además puedo ganar vendiéndolo en el mercado. En el caso de los títulos públicos, ese ganar vendiéndolo es muy entre comillas, porque yo puedo comprar una acción a 10 pesos y porque a la empresa le va muy bien, después venderla en 100. Bien, y ahí gané, claramente. Los títulos públicos o las emisiones de deuda, no solamente el título público, las emisiones de deuda de las empresas privadas también, es más difícil ganar con esa reventa, por ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque el título tiene un valor. Digo, yo lo pagué 10.000 pesos y me van a devolver en noviembre 10.000 pesos. Cuanto más tiempo pase y se acerque ese noviembre, menos rentabilidad voy a cobrar, porque si me paga intereses cada 3 meses y yo ya me comí 6 meses, significa que yo ya cobré 2 de esos pagos de rentabilidad, de esos pagos de amortizaciones, y por ende van a quedar menos. Por lo tanto, el título no va a valer 11, 12 o 15, va a valer 10, y a lo sumo 10 más, el cálculo de la rentabilidad que le quede por cobrar al que lo compra. ¿Se entiende? Pero está como, digo, nadie va a pagar más de lo que vale el título. La acción sí puede valer sin techo, porque de repente a la empresa le fue muy bien y empieza a escalar el precio de la acción. Ahora cuando avancemos con los títulos de renta variable vamos a ver esta diferenciación. Pero bueno, sí, igual, al margen de que no sea técnicamente una ganancia, todos los instrumentos se compran en el mercado primario y se pueden revender en el mercado secundario. Hay instrumentos que tienen mayor o menor, y este es otro concepto que pueden también tomar, mayor o menor liquidez. ¿Qué significa el liquidez? Que sean más o menos vendibles. Si yo me compro un Volkswagen Gol, probablemente lo pueda vender fácilmente, porque es un auto muy buscado, que sirve para montones de segmentos, que dentro de todo no es muy caro, etc. Ahora, yo me compré una coupé no sé qué de aquel año, de un modelo raro, de un vehículo importado, y probablemente, al margen de que sea algo caro o barato, no importa, su posibilidad de reventa es más acotada. Tengo que encontrarle, como se dice, el novio, ¿no? Tengo que encontrar quien realmente quiera ese producto más particular. Esto es lo mismo. Si yo compro una acción o compro algún título en especial que tiene mayor liquidez, que en el mercado secundario
2 mangos aparte es a qué precio, ¿no? Tal vez tenga que bajar el precio para venderlo, no importa, pero obtengo liquidez rápidamente. Es decir, le bajo el precio y alguien que me lo compre voy a tener seguro. Hay otro tipo de instrumentos que su liquidez es más acotada. Por más que yo le baje el precio un montón, tal vez no encuentro a nadie que me lo quiera comprar. ¿Se entiende? Vender se puede vender, comprar me lo pueden comprar, o sea que la posibilidad de la reventa en el mercado secundario existe. Lo que digo es que hay instrumentos con mayor o con menor liquidez. Dicho de otro modo, con más o menos posibilidades de revenderlo. Repito, al margen del precio. Lo que no sé, digo, podemos bajarle el precio un montón y así todo no encontrar gente que me lo compre. Otro instrumento de renta fija. Obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? O, también lo digo para que lo tengan en mente el concepto, debentures o commercial papers. Las obligaciones negociables, debentures o commercial papers, que ojo, yo los pongo los tres en la misma categoría, pero tienen diferencias, sobre todo en cuanto a su emisión y en cuanto a su importe. Ahora les hago un comentario. Pero básicamente lo que me importa es, obligaciones negociables, no es ni más ni menos que lo mismo que acabamos de ver de los títulos públicos, emisión de deuda, pago de rentabilidad con un interés, puede ser fijo variable a corto, mediano, largo plazo, todo lo que ya vimos, pero la única diferencia es que en vez de estar emitidos por el Estado, municipal, provincial o nacional, está emitido por las empresas privadas. O sea, es la emisión de deuda mediante un documento similar a un bono, pero que no se llama bono, porque bono es del Estado, y acá se va a llamar obligaciones negociables. Es emisión de deuda. Es buscar quien me preste plata, y yo agarro esa plata, se la voy a devolver en tal fecha, y en el medio le voy a ir pagando un interés. Exactamente lo mismo. Cuando yo les di los tres nombres, más que nada por si lo leen o los escuchan, debentures o commercial papers, es básicamente lo mismo, con la diferenciación de que, ejemplo, los debentures están emitidos en masa, bien, hay una emisión que es mayoritaria a las obligaciones negociables, que puede ser una emisión menor, y el commercial paper suele tener de diferente, que tiene grandes denominaciones. Ejemplo, yo puedo, en el ejemplo que veníamos diciendo, puedo emitir obligaciones negociables donde cada documento vale 10.000 pesos. Significa que cada inversor, cuando compra un documento, me presta 10.000 pesos. Los commercial papers tienen denominaciones de, no sé, 10 millones de pesos el más barato, el menor. Está apuntado a grandes inversiones de grandes grupos económicos donde no lo compra un inversor particular como nosotros. Lo compran grupos económicos, bien, donde ahí aparecen los bancos también, bancos como entidad, bien, comprando documentos y fondeándose con este instrumento. Esa es la diferencia, pero a mí lo que me importa es que sepan lo que es una obligación negociable y en todo caso si escuchan o leen commercial papers o debentures, que entiendan que es lo mismo, es decir, es emisión de deuda del sector privado. Esa es la definición, se quiere. Emisión de deuda del sector privado, lógicamente ofertada dentro del mercado de capitales, ¿no? Obviamente, para hablar de características genéricas, las obligaciones negociables o esta emisión de deuda del sector privado es, por regla, repito, por característica genérica, más riesgosa que la emisión de deuda del Estado. Y acá donde, depende. Pero bueno, digo, como regla, como característica genérica, es más riesgoso. Bien, por ende, si es más riesgoso, es más rentable. O puede ser más rentable, si su posibilidad de rendimiento suele ser mayor. Otro instrumento, pregúntenme si hay alguna duda, si no yo sigo avanzando. Otro instrumento de renta fija, valores de deuda fiduciaria, tema complejo. Y acá voy un poco rápido porque entiendo que el tema ya lo conocen. Valores de deuda fiduciaria.
Ya saben lo que es un fideicomiso ustedes. Bien, porque ya lo vieron. Entonces, en ese fideicomiso, que se genera un patrimonio diferente, bien, ustedes también ya tienen este concepto, lo del patrimonio separado, díganme si no, y lo vuelvo a hablar, o lo volvemos a charlar, pero digo, ustedes ya saben lo que es un fideicomiso. Bien, en un fideicomiso financiero es justamente eso, ¿no? Se separa ese patrimonio en el marco de ese fideicomiso para ser invertido y para obtener una rentabilidad. Ahora, en virtud, que esta es la parte que me importa, en virtud o como base en ese patrimonio separado, en ese patrimonio diferente que se crea en el marco del fideicomiso, basado en ese patrimonio se pueden emitir dos tipos de títulos que van a tener relación con el mercado de capitales. Uno son los títulos denominados valores de deuda fiduciaria, que son instrumentos de renta fija, por eso lo estamos viendo ahora. Y son un instrumento similar a una emisión de deuda, pero no, cuando yo les hablé de obligaciones negociables, les dije, es una emisión de deuda del sector privado. La empresa, toda, emite deuda. Bien, por ende esa deuda está garantizada y corre los riesgos de la empresa toda. En el fideicomiso, como ustedes ya saben, se genera un patrimonio separado, patrimonio diferente. Bien, en base a ese patrimonio, yo puedo emitir deuda. No se va a llamar obligaciones negociables, se va a llamar valores de deuda fiduciaria. Deuda fiduciaria. Emisión de deuda en el marco de un fideicomiso. Bien. Entonces, mi explicación ahí es, habiendo entendido el cómo se emite y el nombre diferente que tiene, en su explicación no es ni más ni menos que lo mismo que una obligación negociable. Emisión de deuda, pero en el marco del fideicomiso financiero y respaldado solo con el patrimonio ese indivisible y separado que se genera a través del fideicomiso. Bien. Ahora, toda esta explicación y el cambio de nombre y demás tiene sus diferenciaciones también en cuanto a la característica. ¿Por qué? Porque si yo les digo, una obligación negociable es casi igual que un título público, dijimos, ¿verdad? ¿Pero qué cambia? Cambia el emisor. En el título público emite el Estado, en la obligación negociable emite la empresa. Perfecto. Y yo le decía, ¿y qué es más riesgoso? Y por ende, ¿qué va a tener mayor rendimiento? Bueno, ya vimos que, de forma como característica genérica, la obligación negociable, por ser emitida desde el sector privado, es más riesgosa. ¿Bien? Y por ser más riesgosa, tendrá mayores rendimientos. Bueno, y si yo les comparo la obligación negociable con un valor de deuda fiduciaria de una misma empresa, es decir, la empresa toda emite obligaciones negociables, emisión de deuda. Pero esta empresa también hizo un fideicomiso financiero con todo el marco del fideicomiso y separó parte de su patrimonio para afectarlo al fideicomiso, y sobre ese patrimonio el fideicomiso decidió emitir deuda, valores de deuda fiduciaria. Bien, ¿qué es más riesgoso o qué es más rentable? ¿Y qué es más rentable? ¿O qué tiene mayor rendimiento? Riesgo-rendimiento, es lo mismo. ¿Se les ocurre? Yo diría, puede ser que el fideicomiso traiga ventajas del hecho de los saqueadores personales, que no pueden atacar el patrimonio, y todo hace que, si bien a priori podría parecer que tiene más garantía, la obligación negociable, la deuda que se va a emitir del fideicomiso está protegida por todo lo que conlleva el contrato en sí. Excelente, Juan Pablo. Y yo, como no contamos con mucho tiempo y la idea es agilizar, voy a parafrasear lo mismo que dijiste vos, pero para que quede bien claro, pero es tal cual lo que vos dijiste. El valor de deuda fiduciaria es menos riesgoso
y por ende menos rentable, repito, como característica genérica, que una obligación negociable emitida por la misma empresa. ¿Por qué? Un poco por lo que decía Juan Pablo. Porque la obligación negociable está, así como puede estar garantizada con toda la empresa, y eso pareciese ser algo bueno, también está afectado por lo que le pasa a toda esa empresa. Bien, todos los acreedores de la empresa pueden afectar ese patrimonio que en definitiva va a respaldar esa emisión de deuda. En cambio, en el fideicomiso financiero, como ya saben ustedes, como se divide ese patrimonio y es un patrimonio menor, ese patrimonio solo va a estar afectado por lo que le pase al fideicomiso, es decir, por lo que pase con ese proyecto que se está separando y por los acreedores que puedan atacar ese fideicomiso, que son solamente los acreedores que se generen en el marco del fideicomiso. Bien, por lo tanto, su riesgo es menor. Bien, porque tiene, por así decirlo, menos posibilidades de ataques. Bien, que la misma emisión de deuda, pero que en vez de hacerla en el marco del fideicomiso, la haga la empresa por la empresa toda, es decir, obligaciones negociables. Bien, pregúntenme si tienen alguna duda, porque acá hay un poco de ir un poquito finito, porque título público, obligación negociable y valor de deuda fiduciaria, todo es emisión de deuda, y en definitiva lo que cambia es su emisor, título público, obligación negociable, sector público, sector privado, y dentro del sector privado, si la empresa emite completo así por sí sola, es una obligación negociable, pero si generó un fideicomiso financiero y generó un patrimonio indivisible y separado, y sobre ese patrimonio emite deuda, que se va a llamar valor de deuda fiduciaria, tenemos otra particularidad que también es emisión de deuda todo sí con las mismas características. Me prestan plata, devuelvo la plata y pago un interés. Lo que cambia es quién es el emisor, y por cambiar el emisor cambia un poco el procedimiento de esa emisión y por ende va a cambiar el riesgo-rendimiento. Bien, siempre riesgo-rendimiento. Si es más riesgoso, va a dejar más plata. Como característica general, repito, no necesariamente, no es una ecuación matemática. Bien, bueno, lo mismo que les decía hoy, esto de que yo puedo comprar en el mercado primario y revender en el mercado secundario, y a lo sumo, voy a tener el problema de la liquidez. Los valores de deuda fiduciaria, por ser tan particulares, están atados a un proyecto en particular y demás, suelen, repito, como característica genérica, ser menos líquidos o ser más difíciles de vender. Ahora, ustedes compraron un valor de deuda fiduciaria de un fideicomiso financiero que está en el top 5, y lo comparan con una obligación negociable o un título público de una provincia que está para abajo por completo, en déficit, y sí, probablemente sea más fácil que vendan en el mercado secundario ese valor de deuda fiduciaria que vendan el título público de esa provincia que está quebrada. ¿Se entiende? Por eso es ahí cuando están comparando dos instrumentos particulares, pero yo no hago comparaciones particulares. Hablo de características genéricas. Y como característica genérica, el valor de deuda fiduciaria, por ser algo tan particular, suele o puede ser menos líquido en ese mercado secundario. ¿Y qué significa esto? Que lo que tiene que pensar el inversor al momento de meterse es que en principio tiene que meterse con la idea de quedarse. Esa es la idea, por decirlo de alguna forma menos técnica, menos bonita, pero que me entiendan. ¿Bien? Si yo me estoy metiendo en un instrumento que tal vez es, como característica genérica, menos líquido, y lo que tengo que pensar es que voy a quedar atado a ese instrumento hasta que termine. Porque si lo quiero vender, lo voy a tener que vender muy barato, o no lo voy a poder vender, y voy a perder guita. ¿Bien? Entonces, yo ya sé que si entro con la idea de bancarlo hasta el final. ¿Ok? Esa es un poco la diferencia. Otro instrumento de renta fija, cheque de pago diferido. Y esto es fácil. A ver, esto se usa mucho, chicos. En el mercado de capitales actual, el cheque de pago diferido es moneda corriente. Bien, porque tal vez es el instrumento, tal vez no, es el instrumento al que más fácil acceden todas las empresas. Bien, ¿por qué? Porque emitir obligaciones negociables, que es la emisión de deuda de una empresa,
debe cumplir con un montón de requisitos del sistema. ¿Se acuerdan de esto que yo les decía en la primera clase? Comisión Nacional de Valores y montones de requisitos y demás. ¿Para qué? Para que el sistema sea garantizado, para que yo puedo tener riesgo en si la empresa le va mal o bien y demás, pero no puedo tener riesgo en si esto es una estafa y el que emitió deuda de repente desapareció. Entonces, para eso, el sistema cumple con un montón de requisitos, ¿bien? De autorizaciones que las empresas tienen que pedir, de balances contables, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos requisitos que yo también les conté que con la nueva ley se empezó a bajar un poquito esa rigurosidad, porque si no quedaban afuera el 99% de las pymes, que son en definitiva quienes más necesitan esto y quienes más mueven el mercado. Y solo podían emitir deuda las grandes empresas que sí, tenían todo en blanco, todo prolijo, estados contables que daban en positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces esos requisitos empezaron a bajar, pero igual, sigue teniendo un marco de rigurosidad, porque es la única forma de garantizar al sistema. Bien, si no, caemos en el mundo del bancario, donde, bueno, sí, ahí el banco nos cobra un montón, nos paga poquito y asume los riesgos. Bien, acá, como yo les explicaba en la primera clase, en el mercado de capitales es más directa esta relación. Yo invierto directamente en la empresa de José. Bien, porque si yo le compro acciones a José, la plata va directo a José y es porque banco el proyecto de José. Entonces, acá no hay intermediarios, o hay menos intermediarios. Sí, está el sistema como sistema en el medio, ¿bien? Por eso justamente es que el sistema tiene que tener un montón de organismos y un montón de control. De que José no sea un chanta, y si emite deuda, que tenga la espalda para poder emitir esa deuda, dicho de otra forma. ¿Bien? Y para decirlo de una forma en la que me lo entiendan. Obviamente, igual después puede estar el riesgo de que José no pueda pagar su deuda, como también pasa con el Estado cuando emite títulos públicos, bonos, y no los puede cubrir. Bueno, son dos mangos aparte, pero digo, el sistema tiende a cubrir un poco esa cuestión. Ahora, el cheque de pago diferido es un documento que sí acceden todas las empresas. Bien, ya saben lo que es un cheque de pago diferido, supongo, y si no, igualmente lo charlamos no desde el aspecto técnico, pero ¿se acuerdan cuando hablamos de descuento de documento en el mundo bancario? Es lo mismo, digo, es la misma operatoria. Yo tengo un crédito documentado en un cheque, que significa que en septiembre, el 11 de septiembre, me van a pagar 50.000 pesos. Todo muy bonito, pero esto tengo que esperar hasta el 11 de septiembre. Al margen del riesgo de la incobrabilidad, de que vaya el 11 de septiembre al banco y me digan rechazado por falta de fondos. La empresa no tiene espalda para pagarte estos 50.000 pesos. Ahí hay un riesgo. ¿Se acuerdan? También lo vimos cuando hablamos del factoring, de esa asunción o no del riesgo. Pero bueno, al margen de eso, hay un problema financiero, que es ese descalce financiero que es el gran problema de este hermoso país. Producto de la inflación y producto de un montón de cosas. Es decir, todo genial. Yo tengo los 50.000 pesos el 11 de septiembre, pero el alquiler me vence mañana. O a los empleados les tengo que pagar mañana, o la materia prima para poder seguir produciendo la tengo que comprar mañana. Entonces, ¿qué puedo hacer? En el mundo bancario, descuento de documentos. Llevo el cheque al banco y me dicen 50.000, la tasa de descuento es tanto, la cantidad de días que faltan hasta el 11 son tantos, por lo tanto tenés 42.000 pesos acá en la mano. Me adelantan la plata, aplicándole la tasa de descuento. Es lo mismo que sucede con el cheque de pago diferido en el mundo del mercado de capitales. La empresa tiene la posibilidad, en vez de ir al banco, tiene la posibilidad de descontar el documento igual que en el banco, pero en el mercado de capitales. Bien, donde un inversor, que podemos ser cualquiera de nosotros, compra ese cheque y lo paga, lo mismo que charlábamos recién, lo paga 42.000. Es decir, le aplica la tasa de descuento. ¿Cuántos días faltan hasta el 11 de septiembre? ¿Cuál es la tasa que yo aplico? Te queda tanta guita. ¿Se entiende? Como documento, sí es un documento que por su esencia es bastante cortoplacista. ¿Por qué? Porque los cheques de pago diferido no pueden superar el año. Yo no puedo emitir un cheque de pago diferido de que te pago 50.000 pesos en el 2025. Bien, como máximo el cheque puede tener 365 días.
Entonces, de una u otra forma, como característica del instrumento, a diferencia de los otros que pueden ser emitidos con la fecha que uno lo emita, el cheque de pago diferido indefectiblemente va a ser de corto plazo, porque nunca va a superar el año. Bien. Y otro tema también a tener en cuenta es que como característica es un documento o es un instrumento financiero de alto riesgo. Bien, de los de renta fija, tal vez el más riesgoso. Hasta ahora vimos título público, obligaciones negociables, valores de deuda fiduciaria, cheque de pago diferido. Todos son de renta fija, porque en todos conozco mi ganancia. Bien, el cheque de pago diferido también. ¿Cuál es la ganancia? La tasa de descuento. Es decir, qué interés le voy a aplicar, pero no para pagarlo, sino al revés, para descontarlo. Por eso es una tasa de descuento, para descontarlo del documento. Bien, tasa de descuento, que es un porcentual que toma dos parámetros: el monto nominal del cheque y el plazo que quede para cobrarlo. Bien, porque no es lo mismo si falta 20 días, así faltan 8 meses. Lógicamente, la tasa de descuento va a ser mayor, es decir, el número de descuento va a ser mayor. Bien, ni es lo mismo si el cheque es de 50.000 así el cheque de 500.000, porque son porcentuales, ¿no? Al igual que la tasa de interés que ustedes ya conocen. Ahora, es un instrumento de riesgo. ¿Por qué? Por lo mismo que arranqué diciendo. Como es un documento que, a diferencia de los otros instrumentos que vimos, lo puede emitir prácticamente cualquier empresa, la posibilidad de valorar o de analizar la solvencia de todo este mundo de empresas es muy complicada. También lo vimos cuando hablamos del descuento de documento, y yo le decía, los bancos no asumen el riesgo de la incobrabilidad. Después charlamos en el factoring, que es otra operatoria donde ahí podían asumir el riesgo y por ende iban a cobrar más caro, ¿no? Pero el problema de determinar la solvencia hace que sea un instrumento más riesgoso. Y al ser un instrumento más riesgoso, ¿qué dijimos? Si es mayor el riesgo, es mayor el rendimiento. ¿Qué significa? Que entonces la tasa de descuento generalmente es una tasa de descuento elevada. Bien. Justamente para compensar ese mayor riesgo. Ahora, en el mundo del mercado de capitales existen sociedades que garantizan documentos. Hay empresas, sociedades que avalan o garantizan el cobro de ciertos documentos. Funciona como una aseguradora. ¿Qué significa esto? Si yo compré el cheque de, no sé, de Pilar, y Pilar no lo paga, aparece Azul, que es la sociedad que garantiza, y lo paga Azul. Después Azul repite de Pilar, pero a mí como inversionista, cero riesgo. Bien, ¿eso que me permite? Que la tasa de descuento pueda ser menor. Bien, porque es menor el riesgo, por ende va a ser menor el rendimiento. Ahora, va a ser más costoso para Pilar, porque Pilar le va a tener que pagar a Azul. No solo si Azul paga, que le va a tener que repetir, sino que igualmente le va a tener que pagar una prima, como en los seguros. El hecho de que Azul esté garantizando no es gratuito. Azul le va a decir, me vas a tener que pagar. Al margen de si después Azul tiene que pagar o no el cheque, ¿se entiende? Esto no es, yo no tengo el seguro de la camioneta, si choco le pago. Yo pago. Si choco, tendrá que pagar el seguro. Pero si no choco, igual le pago. Ahí está la idea, ¿no? Ahí está la esencia del contrato. Bueno, esto es lo mismo. Si Azul es una empresa que garantiza documentos, Azul sí va a analizar pormenorizadamente la solvencia de Pilar, primero para decirle te acepto o no te acepto, porque tal vez ni te acepta, y si te acepta te va a decir te cobro tanto. ¿Y qué obtiene Pilar? Que sus documentos van a ser rápidamente vendidos y descontados en el mercado, y van a ser descontados encima a una tasa más baja, o sea que de los 50.000 le va a quedar un número bastante cercano a los 50.000, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Porque le van a aplicar menos tasa de descuento porque su documento es menos riesgoso. Ahora, a la tasa de descuento Pilar va a tener que sumarle el costo de Azul.
para pensar en su rentabilidad final total, ¿no? Porque ahí sí va a decir, bueno, perfecto, para poder meter un cheque de 50 lucas en el mercado, me lo van a pagar en vez de 42, 46, lo cual es excelente para mí, pero yo tengo 1000, 2000 o 3000 de azul. Igual me sirve, ¿no? Porque si no me pagaban 42, acá me pagan 46, pero gasto 1000 en azul, bueno, me quedan 45. ¿Se entiende? Para decirlo de alguna forma, cómo funcionan estas sociedades que garantizan ciertos instrumentos en el mundo del mercado de capitales. Instrumentos de renta variable. A ver, obviamente, como característica, lo mismo que dijimos hace un rato, pero al revés. Acá son instrumentos en los que el inversor no conoce ni cuánto ni cuándo va a obtener su rentabilidad. Tal vez ni lo obtiene. Primer instrumento clásico del mundo o del subuniverso de los instrumentos de renta variable, las acciones, chicos, principal. ¿Qué es una acción? Una cuota parte de una empresa. Vamos a sacarle el tecnicismo. ¿Qué significa esto? Que estoy comprando un pedacito de la empresa. Bien, el 1%, el 0,1%, lo que sea, no importa. Si tengo plata, ¿puedo comprarla toda? Y no, porque puede que no esté a la venta. ¿Por qué? Porque el dueño o los dueños solamente dividen en un paquete de acciones que ofertan públicamente en el mundo del mercado de capitales el porcentual que ellos quieren. Capaz que se agarran y dicen, che, el 10% de la empresa, emitamos acciones todas iguales de $1 y ofertámosla en el mercado de capitales. Entonces, por más que yo tenga toda la plata del mundo, en el mejor de los casos puedo comprar ese 10% entero, supongamos, pero no puedo comprar la empresa, porque no está a la venta. ¿Se entiende? Esas acciones son, cuando se emiten, son todas del mismo monto, todas valen lo mismo, y todas otorgan los mismos derechos. Bien, porque hay acciones con derecho a voto, acciones sin derecho a voto, con ciertos derechos de preferencia, etc. Las acciones que ofertan públicamente generalmente son sin derecho a voto, sin mayores preferencias y todas del mismo precio. Cuando se emiten, después el precio fluctúa como en el mercado en sí, ¿producto de qué? De la oferta y la demanda. ¿Producto de qué? De cómo le va a la empresa. ¿No? Como todo en el mercado. El precio se lo pone el mercado. Ahora, cuando se emiten, sí tienen un precio fijo. Sale la emisión de deuda de las acciones de Facebook a tanto la acción. Y después ven qué pasa cuando el mercado las compra o no las compra y qué sucede. De hecho, con Facebook y con Google pasó un poco eso. En su momento sale la bolsa, era la gran salida esperada del mundo general del mercado de capitales mundial, y salieron, por ejemplo, en $140 las acciones y cayeron a 2,50 mangos porque nadie las compraba. ¿Y por qué? Si era la empresa más, en ese momento, más rentable del mundo. Porque en ese momento estaba cruzando la empresa un momento clave, que era que la aplicación en smartphone no estaba del todo desarrollada, porque se usaba el Facebook en computadoras, y en computadoras, digo, Facebook es gratuito, pero no es gratuito, porque es la empresa más millonaria del mundo si es gratuito, porque lo sustenta el ¿qué? La publicidad. Ahora, la publicidad se veía bien en la pantalla de una computadora por cómo estaba diagramado el Facebook cuando vos entrabas www.facebook.com. Ahora, cuando se pasaba al formato smartphone, formato aplicación, todavía no estaba resuelto por la empresa cómo entraban las publicidades ahí. Entonces, si bien era la empresa más rentable del mundo en ese momento y su acción se pensaba que iba a valer una fortuna, cuando salió a la bolsa, el mercado dijo, no la compro, no me interesa, y si la compro la pago 10. Pero salió vendiendo 650. Bueno, en el mercado la vas a tener que vender a 10, en el mercado secundario, porque no hay oferta, no hay demanda. Bien, no hay gente que la quiera a ese precio, porque no validaban el proyecto a futuro. Lógicamente, cuando Facebook logró reacomodarse y encontrarle la rentabilidad al nuevo formato, obviamente la acción volvió a escalar. ¿Se entiende?
Entonces, cuando yo compro una acción, compro una cuota parte de esa empresa. ¿Y cómo gano plata? Y también ya lo hablamos esto en algún momento en las clases anteriores. Gano plata de la siguiente forma. Compro en el mercado primario, es decir, compro en su emisión original, vendo en el mercado secundario. Compro a 10, vendo a 12, gané 2. ¿Y por qué vendo a 12 si compré a 10? Y bueno, porque probablemente la empresa crezca, evolucione, avance. ¿Bien? O yo tenga información de que, no sé, Facebook va a alargar, por eso también esto se mueve mucho con el mundo de la información. Facebook va a alargar el proyecto del metaverso, como están ahora con ese tema, para el 2026, creo. Bueno, si yo esta información la tenía antes de que fuese pública, tal vez la acción valía 10, y en el momento en el que Facebook a los 2 meses largó de que iba a invertir 26.000 millones de dólares en el metaverso, la acción podía valer 100. Bueno, si yo compré acá porque tenía esa información y me la jugué a que el metaverso sea algo que haga elevar el valor de la acción porque eleva el valor de la empresa y porque la gente iba a validar ese proyecto, compré una acción a 10 que vale 100. O, sí, la compré a 10 y no por la información, sino porque la banqué hasta que, siguiendo con el mismo ejemplo, el metaverso realmente funcione, venga a este mundo y empiece a generar rentabilidad, y entonces Facebook ahora ya no vale 10 y vale 1000. Entonces mi acción vale el proporcional correspondiente. Bien. Ahora, esa es una forma de ganar plata con la acción. Compro en el mercado primario, vendo en el mercado secundario. ¿Qué otra forma? Así como en los títulos de renta fija hablábamos del pago de intereses, acá hay pago de utilidades. O dicho de otro modo también, pago de dividendos. ¿Qué es el pago de dividendos o el pago de utilidades? Ni más ni menos que la repartija de las ganancias. Cada 6 meses o cada un año cierra balance la empresa, o cada 3 meses, dependiendo de la empresa. Bien, cuando cierra balance, entró tanto, salió tanto, quedó tanto. Ecuación matemática. Sobró 100. Esos 100, generalmente, ¿quién se lo lleva? El dueño, ¿no? Después lo reinvertirá, lo gastará, lo que quiera, pero se lo lleva el dueño. Bueno, si yo compré acciones, soy el dueño en mi porcentaje, pero soy el dueño. Por lo tanto, hay un pago de reparto de esas utilidades. Pero repito, si hay utilidades, por eso es un instrumento de renta variable y no de renta fija. Porque el balance se va a cerrar igual cada 3 meses, pero si da 0, me van a decir 0. Y me quedaré con mi acción, que tendrá un valor en el mercado igual, mayor o menor al que la pagué, pero no tendré otra cosa más que eso. Bien. Obviamente, si a la empresa le va bien, habrá un reparto de utilidades positivo. Ahora, dato sí que puede llevar al lugar a dudas, y por eso lo dejo ya aclarado. Yo cuando compro una acción, soy parte de la empresa. Por lo tanto, si la empresa gana plata, me tendrá que dar mi porcentual. Ahora, si la empresa pierde plata, y de repente el dueño mayoritario o lo que sea tiene que salir a poner plata o emitir deuda o lo que sea, yo no soy parte en las pérdidas. Bien, yo si hay plata me llevo la mía, pero si no hay plata o da menos 10, yo no pongo nada. Y si la empresa quiebra o tiene juicios laborales, yo no pongo nada, por decirlo. Ahora, sí, está bien, ¿qué va a pasar? Y el precio de mi acción va a caer al piso. Y en algún punto estoy poniendo plata, es decir, estoy perdiendo plata, porque yo le pagué a la empresa 100 por esta acción, a la empresa le fue muy mal en los siguientes meses, perdió plata, no me van a pedir a mí el proporcional de la que perdieron, pero mi acción también se devaluó. Y hoy yo tengo algo que pagué 100 y tengo algo que vale 20. Perdí 80. Bien, ahí está mi pérdida, mi participación en las pérdidas. Bueno, las acciones no tienen fecha de vencimiento, no es que es un documento a corto, mediano o largo plazo, eso va a depender de mi inversión. Yo puedo comprar una acción para venderla rápidamente, entonces hice una inversión cortoplacista, pero no porque el instrumento sea cortoplacista, ¿se entiende? El instrumento es
compré parte de la empresa para toda la vida. O para dentro de 2 horas si quiero, y lo vuelvo a vender, dependiendo de cuál sea mi voluntad. Pero el documento en sí es a largo plazo. ¿Ok? Y en cuanto al riesgo, lógicamente, como característica genérica, es riesgoso. Muy. Porque depende de la evolución de una empresa. Obviamente, sus rendimientos también, por los techos, si se quiere, si se puede. Puedo comprar acciones de una empresa que no vale 2,50 pesos y el día de mañana la recontrapega, como pasa con las startups tecnológicas y demás, sobre todo en los últimos 10 años, que hay gente que ha comprado acciones porque ha validado proyectos o porque has querido ser parte de proyectos que en ese momento era, ¿cómo vas a meter guita ahí? O no sé, empresas que, como pasó en su momento, empresas que producían alimentos veganos, ¿no? Alimentos a base de comida de laboratorio, basada en plantas, que simulaban una hamburguesa, y vos decís, pero no es una hamburguesa, y la gran mayoría decía, estás loco, y esa empresa en 10 años hoy es líder en el mercado, y su acción vale 500 veces más que lo que valía cuando salió al mercado. Bien, entonces su potencial de crecimiento es sin techo, porque podemos hablar de rendimientos del 500%, no existe desde el porcentual un instrumento que pague el 500%. Bueno, depende de la evolución de la empresa. Por eso, riesgo, rendimiento. Otro instrumento de renta variable, muy conocido también, son los denominados, que ustedes capaz también lo habrán escuchado, mismo si entran al home banking, a veces existe la posibilidad de entrar con poca plata en estos instrumentos, son los denominados fondos comunes de inversión. Que básicamente, ¿qué es? Juntar la plata de muchos para juntar un poco más de guita y que no sea tan poca plata, porque obviamente si tengo poca plata también me limita en cuanto a mis posibilidades de inversión. Entonces, junto a un patrimonio realmente importante de guita, y no solo eso, sino que designo una sociedad que gerencie ese patrimonio. Sociedad que tiene que tener los conocimientos para invertir. Generalmente los bancos. Por eso digo que ustedes, si entran a su home banking, tienen la posibilidad muchas veces de poner plata en fondos comunes de inversión manejados por ese mismo banco o por empresas del mismo grupo económico. Bien, donde yo lo que compro ahí es una cuota parte, como decíamos en las empresas, pero una cuota parte de un patrimonio grande que es ese fideicomiso, ese fondo común de inversión. Bien. Y la sociedad gerente invierte ese fondo común. Acá sí es difícil hablar de características genéricas. Riesgo, rendimiento. Corto, mediano, largo plazo. ¿Por qué? Porque depende de la esencia de ese fondo común de inversión. ¿Qué quiero decir? Hay fondos comunes de inversión netamente conservadores. Toda la guita de ese patrimonio la ponen en diferentes instrumentos, pero todos tradicionales conservadores de renta fija, por ejemplo. O de rentas de bajo riesgo. Bien, hay fondos comunes de inversión que a su vez son más agresivos. Buscan un perfil de inversor que esté dispuesto a perder la que pone, pero a ganar un montón también. Entonces, le apuestan a analizar cuáles son las empresas más pujantes y compran acciones, es decir, van, certificados de participación, van a instrumentos de alto riesgo. Bien, con posibilidades de rendimiento. También, que son tal vez los más comunes, hay fondos comunes de inversión mixtos, que tal vez es lo más clásico. Generan un portfolio de inversión más equilibrado. Hay un porcentaje de ese fondo común de inversiones, 60% está puesto en instrumentos más conservadores y un 40%, por decir cualquier cosa, está puesto en instrumentos de mayor riesgo. Y a su vez, dentro de esos dos mundos, también dividen en porcentajes dependiendo de distintos tipos de herramientas, ¿bien? E intentan equilibrar el portfolio de inversión para que sea un poco más compensado, si se quiere, en cuanto a su riesgo y a su rendimiento. Y también tal vez en cuanto a
la devolución de ese rendimiento. Digo, si es corto, mediano o largo plazo. Tal vez hay una parte de cortoplacista como los cheques de pago diferido, hay inversión dentro de ese fondo común que apunta más a largo plazo, etc. Pero digo, depende del fondo común en el que estamos invirtiendo, o en el que estamos siendo parte. Lo que sí existe es una clasificación bipartita de fondos comunes de inversión abiertos y fondos comunes de inversión cerrados. Los fondos comunes de inversión abiertos generalmente son de tiempo indeterminado, es decir, están por los años de los años operando. ¿Y por qué abierto? Porque esa cuota parte que yo compro de ese patrimonio no tiene límite. Ese patrimonio puede incrementarse conforme vayan entrando inversores. ¿Bien? A diferencia de los fondos comunes de inversión cerrados, que generalmente son por un plazo determinado y tienen un patrimonio tasado, es decir, 100 millones de pesos, que cuando se emite por primera vez, se busca, por decir una tontería para que sea fácil la cuenta, 100 inversores que pongan 1 millón. ¿Bien? Cada inversor pone 1 millón, compró su cuota aparte, el fondo común de inversión cerrado quedó ahí, terminado, con los 100 tipos que pusieron un palo. Ahora, esos tipos que pusieron un palo, lógicamente, como ya vimos en las herramientas, pueden vender su cuota aparte en el mercado secundario. Cuota aparte que va a valer un palo, 800 o un palo y medio. ¿Conforme qué? Conforme cómo le esté yendo a ese fondo común de inversión en el momento en el que lo quiero comprar. Tampoco se puede saber mucho antes. En el momento en el que yo lo quiero comprar, ¿cómo le está yendo a esta masa de inversiones? En su promedio genérico, porque puede que algunas de las inversiones que hicieron hayan sido tremendamente exitosas, pero otras han sido tremendamente malas. Y a mí no me interesan las inversiones en particular de ese fondo común. Me interesa el fondo común como globo. Es decir, los 100 palos que invirtieron, ¿cómo están hoy? En alza, es decir, con inversiones todas positivas. Bueno, entonces mi cuota aparte va a valer, en vez de un palo, que es lo que yo puse, va a valer un palo 500, o 3, o 5, o 10, porque todo viene espectacular. O puede que ese palo valga 700, porque en el momento en el que yo lo quiero vender, como inversionista que compré a un palo, o en el momento en el que yo lo quiero comprar, las inversiones no están en su mejor momento. Bien, ese es el precio de mercado de mi cuota parte, que en su momento mi cuota parte me costó 1 millón de pesos. Bien, las cuotas partes pueden venderse. Bueno, como les dije, el nivel de riesgo entonces depende, al igual que la rentabilidad, del tipo de fondo común. Otro instrumento de renta variable: certificados de participación. Esa perra quiere aprender derecho comercial a toda costa, ¿eh? Qué ganas tiene de ser inversora. Parece todo el tiempo en la cámara. ¿Qué es un certificado de participación? Ni más ni menos que lo que vimos hace un ratito. ¿Se acuerdan que hablamos de fideicomisos financieros? Y el fideicomiso financiero, en relación a su patrimonio indivisible y separado, podía, yo les dije, emitir deuda, valores de deuda fiduciaria. Ya los vimos en la primera parte de la charla, porque estamos hablando de instrumentos de renta fija. Pero también les anticipé que, en base a ese patrimonio, se pueden emitir certificados de participación, que son instrumentos de renta variable, que así como el valor de deuda fiduciaria es similar a una obligación negociable, porque es una emisión de deuda, el certificado de participación es semejante a una acción. ¿Por qué? Porque es vender parte de ese fideicomiso financiero, y que el inversor se haga parte de ese proyecto financiero. Y cuando digo se haga parte, esté sujeto a que pase lo que pase. Por eso compra un pedazo del fideicomiso, similar a la acción. Bien, el inversor, cuando compra el certificado de participación, compra un pedacito de ese fideicomiso financiero y participa de ese negocio. Si al fideicomiso financiero, con el proyecto que se tenga entre manos, le va bien, buenísimo, obtendré la rentabilidad
que obtenga ese fideicomiso financiero en mi porcentual, y además mi parte del fideicomiso va a elevar su costo en el mercado. Bien, porque al fideicomiso finalmente con el diario del lunes vemos que le fue bien en el proyecto que tenía entre manos. Distinto de si yo compro un valor de deuda fiduciaria. Si compro un valor de deuda fiduciaria es, toma fideicomiso, te presto 100, me devolvés los 100 más 10 de intereses. Me aseguro que gano 110, y si al fideicomiso le fue muy bien, y bueno, yo gané 110 igual. No perdí, gané 110. Ahora, si yo en vez de prestarle guita, digo, no, confío en este proyecto, tomá los 100, pero no tomes los 100 en carácter de deuda, de préstamo. Tomá los 100 y dame un pedacito del fideicomiso. Déjame ser dueño, como vos, de ese patrimonio. ¿Se entiende? Soy parte, como la acción. Ahí sí, quedé sujeto a que pase lo que pase. Si le va bien, podré ganar mucha. Riesgo-rendimiento. Es más riesgoso. Y lo mismo a comparación, y acá la hago más rápida, que les hice cuando hablamos del valor de deuda fiduciaria, que les hice comparar con la obligación negociable, que Juan Pablo hizo la acotación que bien estaba, mismo análisis tienen que hacer acá. ¿Y qué es más riesgoso? ¿Comprar una acción o comprar un certificado de participación de la misma empresa? Bueno, la respuesta es la misma. Digo, es más riesgosa la acción, porque está sujeta a lo que le pase a toda la empresa. Tendrá también una posibilidad de rendimiento más alto. Bien, pero si compro certificado de participación es menos riesgoso, porque solo estoy comprando en relación a una unidad de negocio menor, a un proyecto menor, con un patrimonio separado, que solo va a poder ser atacado por los acreedores y por lo que haga ese fideicomiso financiero. Diferente de lo que le pasa a la empresa en general. Bien. Por ende, es menos riesgoso, debiese ser menos rentable. Bueno, vamos a cerrar acá con una cosita más. Yo les hablé la otra vez también de instrumentos derivados. Los instrumentos derivados son instrumentos o herramientas financieras que van atadas a un activo subyacente. Bien, ese activo subyacente, ese activo financiero, puede ser un activo en sí, como puede ser una tasa de interés, tipos de cambio de monedas, índices, etc. O puede ser productos básicos, que se conocen como commodities. Bien, soja y demás. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de contratos de futuros? Que les decía que tienen características de ser herramientas de cobertura. ¿Se acuerdan que yo les explicaba por qué te cubrías? Porque vos te cubrías con alguna fluctuación que el día de mañana pudiera tener. Corrías el riesgo de ya hoy estar pagando más caro de lo que podía valer en 10 meses, pero por otro lado no te importaba, porque decís, bueno, yo prefiero saber que lo voy a pagar 100, y si el día de mañana vale 50, lo pagué el doble, no me importa, pero yo me cubrí del riesgo de que valga 150. Y eso destruya por completo mi negocio. Y además son reveladores de precios, porque se supone que hay un análisis que las empresas hacen y que los inversores hacen al momento de decir, bueno, si hago un contrato de futuro y voy a decir que te compro hoy una tonelada de soja a 100 pesos, pero yo te voy a dar los 100 pesos y vos la tonelada de soja dentro de 8 meses, en algún punto hago un análisis pormenorizado de qué va a pasar con el país, con la economía, con lo social, en el caso de la soja, con el clima. Bien, hago un análisis de todo para decir qué va a pasar con la cosecha 8 meses. ¿Va a ser buena, mala? ¿Cuánto valdrá la soja en 8 meses? Y por eso le pongo el precio hoy. Entonces ayudan estos instrumentos a revelar precios futuros. Bien, por lo menos a marcar la tendencia. Como si yo te dijese hoy, che, ¿tenés 100 dólares? Sí, te los compro. Dale, me decís vos, ¿cuánto? ¿Y cuánto está el dólar hoy? 2.20. Genial, pero no te lo compro hoy. Dame 100 dólares en diciembre. ¿Dale? Hacemos el contrato hoy, es decir, vos quedás obligado a darme los dólares el 15 de diciembre, porque lo necesito antes de la fiesta para comprar los regalos. Dale, genial. Entonces, hoy hacemos el contrato. Vos quedás obligado a darme los 100 dólares el 15 de diciembre, y yo quedo obligado a darte los pesos. Bueno, vuelvo a hacerte la pregunta entonces. ¿Cuánto me vendés los dólares? ¿Me vas a decir 2.20? Probablemente no.
¿Cuánto? ¿2.25? ¿2.30? ¿2.60? ¿300, como dicen algunos que va a valer el dólar a fin de año? Bueno, ahí estará el análisis. Y supongamos que los dos somos expertos en el tema, si nos ponemos de acuerdo en poner 2.80, es porque con un análisis pormenorizado de los dos lados, estamos creyendo por lo menos que el dólar va a valer 2.80 en diciembre. En algún punto estamos revelando posibilidad de precio del dólar. ¿Se entiende? No lo podemos manejar el valor, pero hay un análisis que estamos haciendo, que en el caso de dólares es más complejo, pero en el caso de la soja, como le decía, también tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con el clima en octubre? ¿No? ¿Qué dice el pronóstico a nivel cosechas para esta cosecha de diciembre? ¿Se entiende? Entonces, tenemos en cuenta montones de cosas y ahí intentamos ponerle un precio. Los contratos de futuros son instrumentos derivados. Bien, tienen un activo subyacente, un instrumento subyacente por debajo, que es la compraventa de, en este caso, no sé, de soja. Otro instrumento derivado que también ya lo vimos, y por eso lo voy a pasar un poco rápido, y lo vimos dentro de los contratos de futuros, pero que yo les dije que también es un instrumento en sí, que tiene un precio en sí, es el contrato de opciones, el instrumento de las opciones, que es esto que yo voy a poder comprar para tener el derecho de arrepentirme, si se quiere. ¿Bien? Para tener el derecho de celebrar o no tal o cual acuerdo, tal o cual contrato. Bien, las opciones como instrumentos en sí, porque tienen un valor en sí, yo les dije que se acuerdan que pagan una prima, al margen de si después yo decido hacer uso o no de esa opción. Pero el solo hecho de tenerla, como hablábamos hoy de la sociedad que garantiza, en el caso del cheque de pago diferido, en el ejemplo que dábamos entre Pilar y Azul, hay un costo por esa opción. Yo pago una prima. ¿Bien? Entonces, ahí no es ni más ni menos que un instrumento derivado. ¿Ok? Y como otro instrumento derivado también que vamos a encontrar, que es un poquito más complejo, son los swaps, SWAPS. Que acá quiero intentar de ser claro, pero no muy explicativo, porque si no, no lo van a entender. ¿Qué son los swaps? Los swaps, lo que buscan estos contratos es, en el mundo del mercado de capitales, pero genérico, es más, hay una asociación mundial que lo que funciona es como una suerte de broker que busca encontrar el roto para el descosido, ahora lo voy a explicar, buscar la contraparte, bien, para poder celebrar ese swap. Hay una asociación internacional de contratos de swaps. Swaps, desde la terminología legal, implica algo así como permuta. Y en algún punto es eso. ¿Por qué? Lo que buscan los contratos de swaps es, escuchen esto, permutar o intercambiar posiciones en el mercado. Lo explico. ¿Vieron cuando hablamos hace un rato que yo siempre hablo del problema de nuestro país, el descalce financiero? Esto de que yo puedo estar vendiendo muy bien, pero estoy descalzado financieramente. Y ese descalce me puede llevar a la quiebra. Para ponerle un ejemplo, yo tengo ingresos variables, bien, variables, por la razón que sea, porque están sujetos a una tasa, porque están sujetos a lo que sea. Tengo ingresos variables, pero egresos fijos. ¿Y ustedes qué me van a decir? No hay problema, Nahuel. Si tus egresos fijos son menos que tus ingresos variables, no importa. Estás en positivo. A lo sumo ganarás 1 o ganarás 100, dependiendo de esa variabilidad. Pero si siempre son menores, no hay problema. Claro. ¿Y si son mayores? Los egresos que mis ingresos variables. Pásenlo algo que también sucede mucho en nuestra ciudad. ¿Qué pasa si yo tengo ingresos en dólares, pero egresos en pesos? También me van a decir, Nahuel, no hay problema, el dólar siempre está disparado y tus egresos... Y yo les diría, ojo, hablen con algún empresario tal vez del puerto, donde sus exportaciones
pueden ser liquidadas a dólar oficial. ¿Y el dólar oficial cómo está? Planchado hace, no sé, un año. ¿Y los egresos en pesos cómo están? ¿Planchados hace un año? No, tenemos una inflación del 60%. Tenemos paritarias con los empleados que yo el año pasado le pagaba 20 y le tengo que pagar 40 ahora, el mismo sueldo. ¿Y tu alquiler de tu empresa? Y si no, yo el año pasado pagaba 20 y tengo que pagar 50 ahora, porque el alquiler se actualiza también de tal o cual forma. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un potencial quilombo en ese descalce, ¿bien? Porque tengo, por ejemplo, en el descalce de tipo de cambio, tengo un tipo de cambio de ingreso diferente al tipo de cambio de egreso. O en el caso del variable fijo, tengo ingresos fijos y egresos variables, es decir, esa es la tasa. Entonces, ¿qué hacen los contratos de swaps? Lo que buscan es, fijando previamente, lógicamente, todos los pormenores, por eso abran la cabeza y no se pongan a analizar el caso particular, pues se van a volver locos, quiero que entiendan la operatoria. Lo que buscan los contratos de swaps es intercambiar posturas en el mercado. Es decir, encontrar el roto para el descosido, encontrar la empresa o el tipo que esté igual que vos, pero al revés. Bien, exactamente igual que vos, pero al revés. Entonces yo puedo calzar mis operatorias por un plazo determinado, con un límite económico también determinado, porque no puede ser lo mismo, obviamente tus ingresos y egresos no son lo mismo que el de otra empresa, entonces, bueno, no importa, pero yo intento, aunque sea hasta tal límite, calzar mis operaciones. Entonces yo sé que hasta tal monto tengo calzadas las operaciones. Bien, donde comparto con otra empresa lo mismo que a mí me pasa, pero al revés. Entonces, si yo tengo ingresos fijos y egresos variables, los puedo permutar con una empresa que tenga ingresos variables y egresos fijos. Obviamente con la misma variabilidad, porque si el de él es variable a una tasa diferente a la mía, tampoco me sirve. Bien, entonces, lo que intenta, por eso digo que encontrar el roto para el descosido, es encontrar empresas que les sirva hacer estos contratos de swap y de esa forma minimizar el riesgo del descalce financiero. Porque en definitiva, y ustedes me dirán, y Nahuel, pero si el ingreso fijo, el egreso fijo era mucho menor que el variable, la empresa podía ganar 100.000. Sí, bueno, pero a la empresa no le importa eso. La empresa le importa ganar con lo que hace, con lo que se dedica. Le es más importante minimizar el riesgo del descalce financiero que jugársela a que ese descalce financiero lo haga millonario. ¿Se entiende? Porque ese mismo descalce financiero puede salir mal o puede salir muy bien. Porque si el dólar se dispara a 500, la empresa que exporta gana, empieza a juntarla así con pala. ¿Se entiende? Porque sigue teniendo sus egresos en pesos, por más inflación y demás, no sigue la suerte del aumento del dólar, y ahí sí se llenó de plata. Ahora, hay empresas que están tan a otro nivel que en realidad les conviene no correr el riesgo, por más que ese riesgo les pueda hacer ganar un montón de guita. Dicen, ¿me siguen en el análisis? Díganme si no. Preferible minimizar el riesgo de ese descalce, que los puede llevar a la quiebra, o a una convocatoria de acreedores, a un concurso, a que ese descalce les sea favorable y ganen un montón de guita. Porque igual si el descalce les es favorable, igual van a ganar guita. Bien, pero el riesgo porque el descalce sea negativo y que los dejen en bancarrota es aún mayor. Entonces los contratos de swaps tienden a eso, a permutar posiciones en el mercado. Y solo por si lo leen o si escuchan el concepto, existe lo que se llama swaptions, que no es ni más ni menos que mezclar la palabra swaps con la palabra opciones en inglés. Options, swaptions. ¿Qué es esto? Es lo mismo que las opciones. Los swaptions son las opciones en el marco de un contrato de swaps. Dicho de otra forma, que una de las dos partes pueda, al margen del contrato de swaps, pagar a la otra parte una prima por tener la opción
de hacer o no uso de ese contrato de swap llegado el caso. Entonces, siguiendo el ejemplo que decíamos recién, si el descalce financiero viene muy favorable para la empresa gastó un manguito en una prima y puede decir, che, ¿sabes qué? No quiero compartir, no quiero permutar mi posición en el mercado porque a mí me es súper favorable y prefiero ganar un paquete de guita, toma la prima. ¿Se entiende? Es lo mismo que veíamos de las opciones en general, metidas en el mercado de los swaps. Ni más ni menos que eso. Por eso lo digo, es una tontería, pero lo digo por si leen swap option, no van a entender qué es. Son las opciones en el marco de un contrato de swap. Estos instrumentos derivados, que decíamos recién, contrato de futuros, opciones, swap, swaption, son todos instrumentos hiper complejos y de riesgos muy altos, que tienen que ser utilizados por expertos. Digo, una acción la puede comprar cualquiera y en definitiva jugársela si le va bien o mal. Lógicamente, si tiene conocimientos, va a ser mejor esa inversión o menos riesgosa, pero lo puede hacer cualquiera. Entrar en la compra de instrumentos derivados ya es de otro tipo de operatoria en el mercado de capitales. Bien, pues como les digo, se utiliza para cubrirse de riesgos futuros, lo que implica entonces que hay una operatoria por detrás que uno se quiere cubrir, son reveladores de precios, buscan permutar posiciones en el mercado, digo, están pensados para otro tipo de forma de invertir o de forma de operar, que sí o sí está de la mano de gente muy experimentada, y que el riesgo de este tipo de instrumentos es muchísimo más alto, y también sus beneficios pueden ser muy altos, pero siempre atados a la necesidad de un inversor o de una empresa en particular. Bien. No es lo mismo que el resto de los instrumentos, que por ejemplo un bono, cualquiera de nosotros podemos salir a comprarlo, en vez de hacer un plazo fijo, compramos bonos, y bueno, es más difícil entrar a comprar opciones, o a hacer un contrato de swaps, o entrar en la compra de un contrato de futuro. Bueno, chicos, no los quiero atosigar más. Básicamente, y al margen de poder haberme explayado más, o de haber visto alguna cosa que tiene que ver más con los organismos que forman el sistema de mercado de capitales, que solamente pudimos nombrarlos y demás, medianamente di todo lo que siempre doy. Sí, yo hablo de los warrants, que es un instrumento que va de la mano al módulo de garantías, no tiene que ver con el mercado de capitales, por eso les pregunté si Silvina había dado prenda, porque tiene que ver un poco con la prenda. No llego a darles warrant ahora, no les quiero meter más cosas en la cabeza. No es un tema complejo, tienen algo de información seguramente en el campo para leerlo. Como siempre digo, siempre intentamos ser benevolentes en cuanto a tomar lo que se explicó en clase, lo que no quita que podamos hacer una pregunta de warrant, que todos los cuatrimestres se da, y que por ende todos los cuatrimestres siempre alguna pregunta hacemos. Digo warrant como cualquier otro tema que suceda lo mismo a lo largo de la cursada. Bien, si no se termina con el tema de seguros, si no se termina con el tema de patentes, son temas que igual se suelen tomar, que se suelen dar, y que por ende suelen estar en los exámenes, y que tenemos, digo, el derecho de poder preguntarlos. Obviamente, si yo ya sé que warrant no llegué a darlo, siempre hay un poquito de el intento de ser más benevolentes, y si hay preguntas de warrant que sean pocas, o si hay preguntas de warrant que sean más sencillas, que si hubiese dado el tema toda una clase y puede ser una pregunta mucho más precisa. Si tienen alguna duda con warrant, porque lo leen o algo, dejo el canal abierto de mi teléfono, mi mail, lo que sea, para que me consulten. Bien, al margen de que no sé qué pasará el lunes y martes que viene, tal vez vuelvo a dar yo clase, y si doy yo clase y tengo un ratito, lo explico. Pero si no nos volvemos a ver, ya saben que me pueden consultar por mail o por teléfono, no tengo ningún problema. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, cerramos acá, y al margen de que después, si surge algo, me puedan contactar. ¿Bien? Les mando un saludo y éxitos para la semana que viene. Si no nos vemos Gracias. antes. Adiós. Hasta luego.